bendiga, hermanos. Vamos a estar compartiendo unas alabanzas con ustedes. Esperemos que les sea de bendición. Amén. Únete más y alabaremos al Dios del cielo, al Jehová de los ejércitos. Únete más y alabaremos al Dios del cielo, al Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Estará su
preciosa, los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo, allí yo quiero estar para escuchar su voz. Ven buen siervo, allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando él me diga, ven buen siervo, pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando él me diga, ven buen siervo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando él me diga, ven buen siervo, pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo, allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando él me diga, ven buen siervo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando él me diga, ven buen siervo. Amén, que el Señor los continúe bendiciendo. Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos compartiendo la palabra. Lo abrimos, la Biblia, en Isaías 52. Leemos alternadamente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Despierta, despierta, vístete de poder. Oh Sión, vístete tu ropa hermosa. Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendido, por tanto, sin dinero seréis rescatado. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y lo que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermoso son sobre los montes de los pies que atrae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los auténticos utensilios de Jehová. Todos juntos. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Amén. Hermosa la palabra, que el Señor continúe bendiciendo y que sea de bien para todos nuestros hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Me alegro que podamos estar juntos nuevamente para alabar y glorificar y bendecir el nombre del Señor. Aquí estamos en casa en un pequeño devocional, alabando, glorificando a Dios también. Y ahora vamos a proseguir con la reunión, o mejor dicho, con la meditación de la palabra para este día. Recuerden, hermanos, que nuestra intención era ya este domingo comenzar con los cultos presenciales, pero la cosa se está complicando un poquito más. Esta semana ustedes vieron la publicación que puse en la página de la iglesia, ¿sí? Y esta semana sí va a haber alguna reunión entre las autoridades y algunos dirigentes de la iglesia, y a ver qué resoluciones se van a sacar para todo esto. Indudablemente va a haber un protocolo bastante estricto y
volvemos a lo mismo, las reuniones ya no van a ser, por lo menos por el momento, como estábamos acostumbrados antes. Así que estemos orando por esto, estemos orando para que Dios dirija a las autoridades, dirija también a los hermanos que se van a entrevistar con ellas, y que sea la mejor solución para todos, poder estar juntos nuevamente, alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Así que, en primera instancia vamos a orar ahora para que el Señor continúe dirigiendo todas las cosas como hasta ahora. Ya hemos tenido coros, ya hemos tenido la palabra alternada, y ahora vamos a pedir al Señor que nos dirija o nos permita entender y comprender la palabra en este día. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por este día que tú nos has regalado y por esta bendición, Señor, que por este medio estar juntos para alabar y glorificar tu nombre. Padre, que podamos entender, comprender, asimilar tu palabra y también ponerla en práctica, Señor, para la gloria de tu nombre. Una vez más, dejamos todo en tus manos, sabiendo que tú has de obrar en tu nombre y por tu palabra. Amén y amén. Hermanos, y yo no sé si usted se fijó en el almanaque, pero como quien quiere la cosa, ya estamos entrando prácticamente en la mitad del año. Dios mediante, mañana lunes va a ser 1 de junio, mes 6 del año. O sea que vamos corriendo de una manera impresionante y nos vamos acercando a la primavera. Todavía no empezó el invierno, pues ya nos vamos a... Yo para que se vaya acostumbrando. ¿Amén? Bueno, hermanos, el tema de la meditación de esta mañana es la dinamita de Dios. Vamos a hablar acerca de algunas cosas en esta mañana y esperemos que el Espíritu Santo nos ayude en todo momento a comprender estas realidades, ¿sí? Ustedes saben, hermanos, que desde chico a mí siempre me interesó mucho la historia, la biografía de los hombres de la Biblia. Las primeras, me acuerdo, mis primeras reuniones de escuela dominical eran cuando mamá iba a las clases a las reuniones de damas, y nosotros, el pastor que estaba en aquel tiempo, ¿sí?, nos reunía a los muchachos que íbamos para que no hagamos muchos líos, y nos empezaba a dar algunas reuniones, más bien estudios acerca de la Biblia. Él la contaba como un cuento, ¿sí?, pero eran siempre verdades bíblicas, iban ilustraciones de la palabra del Señor, y siempre estaba alguno de los personajes bíblicos. Como ustedes bien saben, a mí el preferido para mí siempre fue Josué, y de la manera maravillosa que Dios lo guió para conquistar la tierra prometida y soportar todo lo que sucedió, esforzándose y siendo muy valiente, como comienza su libro, ¿sí? Y después de anciano, seguir firme y con una familia que seguía en sus pasos, ¿sí? Josué para mí fue es uno de los que más me gusta, pero también, hermanos, hay muchos otros personajes que en la Biblia encontramos que hicieron grandes obras y que siempre estuvieron esforzándose para dar lo mejor de cada uno de ellos. Pero en esta mañana quiero hablar de otro personaje, uno del Nuevo Testamento, discípulo de Jesús y pescador de profesión. Pedro, un pescador de Galilea. Por lo que la Biblia nos enseña, podemos hacer un perfil de nuestro hermano Pedro. Ahora se está usando mucho los perfiles de las personas, pues con lo que la Biblia nos da un poco de luz, podemos hacer un perfil de nuestro hermano Pedro. Su verdadero nombre, para comenzar, era Simón Bar Joná, pero en su primer encuentro con el Señor se lo cambia por Pedro, que quiere decir piedra. Esto tiene mucho que ver con su personalidad. Siempre los nombres, o por lo menos en la Biblia, van muy unidos a la personalidad que tiene cada uno de estos personajes, ¿sí? Aquí vemos que Pedro, por algo el Señor le puso Pedro, o sea, piedra a Pedro, ¿sí? Un Pedro robusto, impulsivo, el primero en hablar, quería siempre dar su opinión, ¿sí? Así vemos que era Pedro. No se nos dice nada de su educación, pero por lo que imaginamos, era un hombre del vulgo, sin mucha instrucción. Sabemos que era un hombre casado porque Jesús sanó a su suegra y que estaba postrada en cama con fiebre, pero no mucho más de su vida personal. ¿Se lo imagina? ¿Cómo usted se imagina a Pedro, hermano? Yo me lo imagino un hombre robusto, un hombre rudo, curtido por los calores, por los fríos, con manos ásperas, ¿sí? Así me lo imagino un poco a Pedro. Pero fue uno de los discípulos más allegados a Jesús. Fue el primer hombre que caminó sobre el mar, ¿sí? Pudo presenciar la transfiguración del Señor y también fue el que reconoció al Señor como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa oportunidad, el Señor se había reunido con sus discípulos y le preguntó qué decía la gente o qué opinaba la gente acerca de él. Bueno, unos decían
que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, pero el Señor lo que quería saber exactamente qué era lo que opinaban ellos. Y el Señor les dice, ¿y ustedes? ¿Qué opinan? ¿Quién creen que yo soy? ¿Y quién fue el que habló? Pedro. Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? ¿Qué más vemos de Pedro? Bueno, miren hermanos, Pedro estuvo 3 años caminando con el Señor, viendo lo que hacía, cómo se movía, oyendo sus enseñanzas, siempre a su lado, dando sus opiniones y siempre como un protagonista. Nunca lo vemos a Pedro en un segundo lugar, siempre es un protagonista. Siempre que algo sucede, él estaba ahí o dando la vuelta por ahí cerquita. ¿Sí? Así vemos que era Pedro y de esa manera se comportaba. En algunos momentos tuvo inclusive algunas palabras de reprensión por parte del maestro cuando le quiera dar un consejo acerca de qué era lo que tenía que hacer en el futuro, qué era, o más bien qué era lo que el Señor venía a hacer, y Pedro le recomienda alguna otra cosa, ¿sí? Vemos ahí en Mateo 16 que dice, desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado el tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti y de nosotros también, porque iba todo con segunda esto de Pedro, ¿sí? En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo el Señor, ¿no? Quítate de delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Alguna que otra reprensión del parte del Señor tuvo, por lo menos esta que está escrita, ¿sí? ¿Y cómo siguen las cosas? Bueno, hermanos, la cosa sigue más o menos igual. ¿Hasta cuándo? Hasta la noche de la última cena. Esa noche el Señor está hablando con sus discípulos y dice que ellos se van a escandalizar de Él. Otras versiones hablan que ustedes me van a abandonar, van a sentir repulsión acerca de mi persona. ¿Sí? Respondiendo Pedro le dijo, y me imagino que de reojo mirando a los demás discípulos que estaban alrededor de él, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Siempre Pedro, hermanos, dando, ya le dije, ese lugar de protagonismo, ese lugar impulsivo, de hablar, de querer, no querer ser más que los demás, pero sí demostrar que él tenía un afecto especial por el Señor y que él mismo era una persona especial. Y me lo imagino mirando un poquito quizás de reojo a los demás, aunque todos se escandalicen, y quizás se lo señalaba un poquito diciendo, aunque todos estos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Y me imagino, hermanos, la respuesta del Señor, mirando a los ojos, Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me ganarás 3 veces. ¿Cuál sería la respuesta de cualquiera de nosotros? Y bueno, Señor, vamos a ver qué pasa, o vaya a saber con... Pero miren la respuesta de Pedro. Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Amén. Nuevamente la forma de ser de Pedro. Con todo esto que hemos visto de Pedro, entenderíamos que se jugaba entero por su amigo y maestro Jesús. ¿Sí? Por todo lo que hemos visto, por toda la trascendencia que él ha tenido, por estos años al lado del maestro, por las cosas que había visto, ¿sí? Por los milagros, por cada enseñanza, por cada momento que Pedro estaba ahí, uno podría decir, bueno, estamos seguros que él sería capaz de dar su vida, o por lo menos viendo este prontuario por el Señor, ¿sí? Pero ¿qué pasa, hermano? Enseguida de estas cosas que Pedro dice que estaba dispuesto a dar su vida, el Señor le pide a él y a otros discípulos que lo acompañen a orar, que quiere tener un momento de vigilia con ellos. El Señor sabía lo que esperaba. Los discípulos quizás no estaban muy seguros de lo que iba a suceder, pero el Señor estaba consciente y seguro de lo que iba a pasar, y le piden, acompáñenme a orar. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a amigos que nos acompañen a orar, o a hermanos en la iglesia por circunstancias que nos tenemos que pasar? Amén. Y yo estoy seguro que los hermanos oran. Pero miren lo que hizo Pedro y los demás discípulos. Se durmieron. 3 veces el Señor les tuvo que pedir que oren por él, y las 3 veces estos discípulos se durmieron. Durante 3 oportunidades preciosas de estar junto al maestro velando con él, estas personas se durmieron. Cuando vienen a buscar a Jesús, ¿quién saca una espada? Pedro, que lo mismo que nos preguntamos el domingo pasado. ¿Qué hacía Pedro con una espada? Pues Pedro tenía la espada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Bueno, ustedes bien saben lo que hacen. Le corta la oreja a Malco, el ayudante del sumo sacerdote.
Y como siempre decimos, es la oreja, porque diga que el muchacho era hábil y esquivó el golpe, que si no lo que iba a rodar iba a ser la cabeza del pobre Malco. El Señor le sana la oreja a este muchacho, ¿sí? Jesús se la restaura, pero vemos que esa era la actitud de Pedro. Siempre adelante, siempre dispuesto a todo, siempre impulsivo, y así vemos que él seguía actuando en su vida. Y después, hermanos, después niega al Señor 3 veces, y la Biblia dice que hasta maldecía y juraba cuando hablaba en contra del Señor. ¿Sí? Se llevan al Señor Jesús detenido, de lejos lo miran, y Pedro ahí en la vuelta, dice la palabra del Señor, mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Y le dice, ¿tú también estabas con Jesús de Galilea? Le dijo la criada. Pero él negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Primera vez. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Hermanos, cosas que también los judíos no podían hacer, el hecho de jurar, ¿sí? O sea, ya la cosa se empezaba un poquito a entreverar. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres de ellos, se te nota por tu acento. O sea, entendían que el mismo acento que tenía Jesús también lo veían en Pedro. Y comenzó a echar maldiciones y le juró, a ese hombre ni lo conozco. O sea, maldiciendo el nombre del Señor, maldiciendo a Dios mismo, que era algo bien duro o bien malo para los judíos en aquel tiempo, ¿sí? Pedro lo estaba haciendo. Después de la crucifixión, se volvió a la pesca y no lo hizo solo. Unos cuantos discípulos lo siguieron. O sea que, después de todo lo que pasó, después de negar al Señor, ahora esto. No solo abandona las enseñanzas de Jesús, al que había prometido dar su vida por él. Hacía apenas unos días que le había prometido esto, hermano. No esperen que pasó meses ni años, no. Quizás unas horas que había prometido dar su vida por él. ¿Sí? Ahora él lo abandona. Deja las enseñanzas de Jesús, deja esa vida que había tenido y junto con otros discípulos, porque encima de eso no se va solo, sino que junto con otros discípulos vuelven a su vieja vida, a ser pescadores. Y allí es donde viene el nuevo encuentro con Cristo, pero un Cristo ya resucitado. Pedro indudablemente, hermanos, sale a pescar, sale con sus amigos, vuelven a hacer las cosas que hacían antes, pero el resultado que tienen ya no es el mismo. No logran pescar nada hasta que tienen ese encuentro con el Señor. No nos queremos detener mucho en esto, hermano. Lo importante es entender que Pedro se volvió atrás, ¿sí? Pedro arrastró a otros discípulos, pero después con el encuentro con el Señor nuevamente tiene que acercarse al Maestro. Y allí, hermanos, es donde comienza lo increíble, que ya lo podemos ver en el libro de los Hechos. Lo primero que sucede es que Pedro sana a un paralítico frente al templo de la Hermosa. Y lo podemos ver relatado allí en Hechos cuando dice, cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, le pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro les dijo, míranos. El hombre puso atención, creyendo que Pedro le iba a dar algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué increíble! ¿Se da cuenta? Pedro no tenía nada, pero sí le da la mano al paralítico y en el nombre de Jesús le dice que se levante y anda. Y este paralítico, hermanos, era paralítico desde su juventud y hacía años que estaba allí pidiendo limosna frente al templo de la Hermosa. ¿Sí? Y es sanado, es restaurado. Pero ¿qué pasa? Las autoridades después empiezan a seguirlo a Pedro. Y frente a las autoridades ya no vemos a aquel Pedro pescador, ahora vemos otro tipo de Pedro. Y allí frente a las autoridades mire cómo lo que sucede. Dice, así que los llamaban y les ordenaron que no hablasen ni enseñasen nada acerca del nombre de Jesús, pero Pedro y Juan le contestaron. El mismo Pedro que había negado al Maestro, el mismo Pedro que se había escondido, el mismo Pedro que se había ido, ahora contesta de esta manera. Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos, porque toda la gente alababa a Dios por lo que había pasado. El hombre que fue sanado de esta manera milagrosa tenía más de 40 años. Hermanos, imagínense todo lo que se va formando en respecto a esto. Más adelante, Pedro también hace un milagro extraordinario. Resucita a Dorcas. En el versículo 39 dice: Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Esta muchacha Dorcas, o esta hermana Dorcas, se ve que era una muy buena colaboradora y ayudaba mucho allí en el lugar donde estaba, porque dice que todas las viudas, ¿sí?, mostraron las túnicas que Dorcas había preparado. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró volviéndose al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver al Pedro se incorporó, y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, les las presentó viva. Y esto se supo en toda Jope, y muchos creyeron al Señor. Amén. A mí que mismo Pedro no solamente sana un paralítico, resucita a Dorcas, da después tremendos mensajes acerca del poder de Dios y cómo acercarse a Él, imponía manos para que otros recibiesen el Espíritu Santo. Más adelante contiende con Simón el mago, que quería comprar el poder que venía de Dios, y Pedro le dice que eso no se puede vender, sino que eso es un regalo, un don que Dios da. La Biblia nos enseña que la gente ponía a sus enfermos en las calles para que, aunque sea la sombra de Pedro, los tocase. Y no termina ahí la historia. Mire qué más hizo Pedro. Escribe 2 epístolas que sería bueno de vez en cuando repasarlas. Y más ahora que quizás algunos están sin trabajar, sería bueno que lea un poquito de las epístolas del hermano Pedro. No vamos a leerlas todas, simplemente compartir 2 de los pasajes que vemos para que usted entienda realmente lo que Pablo escribía. Mire, 1 Pedro 5, de 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El mismo Pedro impulsivo, que hablaba de llevarse el mundo por delante, es el que escribe esto. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué bueno, hermanos, que prestemos atención a lo que nos dice Pedro por medio de sus palabras. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más adelante, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero de seguro, y créalo, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues, que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora bien, hermanos, este lo escribió un pescador.
No estamos hablando de una persona que salió de una universidad importante en aquellos tiempos, es un pescador. ¿Cómo pudo escribir todas estas cosas? ¿Cómo pudo entender el hecho de cambiar por el hecho de humillarse, de echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor? Y con ese versículo 10 que dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Toda la gracia con que esto está escrito. Y después, más adelante, sabiendo las cosas que habían pasado y las que van a pasar, porque habla de la segunda venida del Señor, y que el Señor va a venir, ¿sí? Y que el día del Señor vendrá, y que todas estas cosas van a suceder, y nos dice, termina diciendo, ¿cómo no debéis de vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Un pescador, una persona sin estudios, fue el que escribió esto. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió entre el Pedro del Evangelio y el Pedro del resto del Nuevo Testamento? El que es Pedro, después que ascendió a los cielos, después que el Señor ascendió a los cielos, junto con los demás discípulos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, el poder, la dinamita de Dios. Y de ahí viene el título de esta meditación. Leemos allí, hermanos, en Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y es tan importante este versículo, hermanos, porque dice que recibiremos poder. Y este poder, esta palabra poder que se encuentra aquí, está escrita en griego, viene de la palabra dunamis, de donde deriva la palabra dinamita. O sea, el poder de Dios es una dinamita de parte de Dios, y ese poder nos ayuda para ser testigos. Dice, van a recibir el poder, van a recibir eso del cielo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué es ese poder? Para ser testigos, para poder hablar del amor de Dios, para poder vivir como hijos de Dios, para poder cada día superarnos a nosotros mismos, para que nada nos estorbe, para que nada nos sorprenda, para que las murmuraciones no afecten nuestra vida espiritual, para que las murmuraciones nuestras no afecten a otros. Cuando recibimos el poder de Dios, las cosas cambian, como cambió la vida de Pedro, como cambió la vida de muchísimos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y ese poder es para ser testigo. ¿En dónde? Primero en Jerusalén, primero en el lugar donde se vive, en su área. Después en toda Judea, en todo su departamento, en todo el lugar donde se puede ir, en Samaria, ¿sí? En todo nuestro Uruguay, y por lo último, hasta lo último de la tierra. Pero necesitamos ese poder de Dios. Cuando el poder de Dios está en nuestra vida, cuando somos llenos del Espíritu Santo, esto nos ayuda a ser mejores testigos. Ya no nos afecta tanto, como les dije, lo que otros dicen. No nos preocupamos más por los comentarios que hay, nos preocupamos más por las almas perdidas. Nuestro mayor anhelo es servir al Señor. Espero que usted esté diciendo amén allí donde está. Amén. Pedro no solo hablaba en lenguas, también daba testimonio que el Espíritu estaba en él. Es muy lindo, hermanos, mire, hablar en lenguas, es muy lindo alabar al Señor, es muy lindo glorificar su nombre, ¿sí? Pero lo que más importante es dar testimonio del poder de Dios. El coro que cantamos nosotros dice que no era la sombra, no era tampoco Pedro, sino era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Y hermanos, ¿y qué vemos? Que fueron capaces de llevarlo a todos lados. Los primeros discípulos que recibieron el poder del alto, esa dinamita de Dios, fueron capaces de ser testigos. Por eso le vemos que a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea que hasta allí llegaron siendo testigos de Dios. Les pusieron cristianos porque las mismas cosas que Cristo hacía, veían que estas personas también las hacían. Mi pregunta es siempre la misma. ¿Cómo nos llama nuestro vecino? ¿Cómo nos llaman nuestros amigos? ¿Ven en nosotros la obra de Cristo? Que Dios nos ayude. Ahora, Pedro no era perfecto. No piensa que con esto del Espíritu Santo ya su vida cambió. Tuvo fuertes discusiones con Pablo, entre otras cosas, ¿sí? Esto nos recuerda a cada uno de nosotros que si dejamos que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestras vidas, Él nos cambia para ser cada vez mejores. Mejores como seres humanos, mejores como padres, mejores como madres, mejores como hermanos,
mejores amigos, mejores compañeros de trabajo, mejores vecinos, siempre y cuando permitamos que el poder de Dios actúe en nuestra vida. Y como encontramos muchos ejemplos en la palabra de Dios, cómo el Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos firmes y a cambiar para gloria de su nombre. Si estudiamos la vida de Pablo, ya no de Pedro, sino Pablo, vemos también que su vida dio un salto radical, un cambio radical, cuando el Espíritu Santo llenó su vida. Él iba camino a Damasco por la idea de matar más cristianos y en el medio una luz lo encegueció, se cayó del caballo y quedó ciego. Fue a una casa donde el Señor lo dirigió y el Señor prepara a una persona, Ananías, y le dice que vaya y ore por Pablo. Ananías, pobre, no entiende nada. Él sabía que Pablo, mejor dicho Saulo, porque todavía no había cambiado su nombre, Saulo lo que hacía era perseguir a cristianos y matarlos. Y Ananías dice, Señor, ¿estás seguro? Mirá que lo que yo conozco a este hombre no es nada bueno. Y el Señor le dice, ve porque, ¿cómo es que le dice? Instrumento escogido me es este. ¿Sí, hermanos? Y allí vemos a Ananías que hace lo que Dios le dice. Y en el momento que se presenta, es increíble porque la calle se llama La Derecha. O sea que de entrada vemos que están haciendo las cosas bien. Va a la casa donde está Saulo, le impone las manos, ora por él y dice que enseguida le caen de los ojos como unas escamas y recibe el poder del Espíritu Santo. Y de ahí en más, hermanos, Saulo, que ahora es Pablo, ya no va a ser el mismo. Va a ser un predicador, va a ser una persona que escribió muchos de los libros del Nuevo Testamento y una de las grandes enseñanzas para el comienzo de la iglesia. Y si quiere saber más, léalo allí en el capítulo, a partir de Hechos, capítulo 9 en adelante. Pero también tenemos una historia reciente del poder del Espíritu Santo. También tenemos una historia reciente de hombres y mujeres cambiadas por el poder de Dios. En los años que tengo como cristiano, he visto muchos milagros que Dios ha realizado. Milagros de sanidad, milagros en las relaciones familiares, milagros en la economía y muchas más cosas más que solo se logran hacer por el poder de Dios. ¿Sí? Pero siempre, lo repito, que el milagro más grande son las vidas cambiadas por el poder de Dios. Cuando el Señor nos bautiza con su Espíritu, podemos orar, adorar, clamar a Dios delante de Él de una manera poderosa. Pero más que nada nos ayuda a ser testigos. He visto hombres y mujeres que llegaron al Señor de distintas maneras. Algunos totalmente destruidos, sin futuro, unos quizás humanamente muy instruidos, otros no sabían ni leer, otros que nadie quería, otros que se querían a sí mismos mucho, y la lista sería muy larga. Pero qué bueno que después que pusieron sus vidas en las manos del Señor, se consagraron a Él, buscaron el bautismo del Espíritu Santo y dejaron que el Espíritu obre en sus vidas. Con el tiempo fueron de gran bendición. Algunos ya están con el Señor, ¿sí? Otros hoy son pastores, supervisores, diáconos, misioneros, ayudantes para toda obra y más que nada buenos cristianos. Siempre claro de esto, hermanos, recuerdo a aquellos hombres que comenzaron a llegar a la iglesia Solimar cuando hace muchos años atrás nuestra hermana Anita comenzó a orar por albañiles. No sé cómo sería la apariencia de Pedro como pescador, pero estos hombres asustaban, y de eso doy fe. Esto nadie me lo contó, yo lo viví. A veces venían medios tomaditos, ¿sí? Se escondían los cigarros en la ropa y a veces hasta prendidos, ¿sí? No les voy a decir que fue todo un camino de rosas, pero fueron muchas cosas las que sucedieron. Pero después de muchos años, o unos cuantos años, ayunos, algunos dolores de cabeza, estos hombres cambiaron para la gloria de Dios cuando permitieron que el Espíritu Santo no solamente viniese a ellos, sino que cambiasen sus vidas. La lista sería muy larga, pero hermanos como Galos, Machado, Miguel, Castro, Santiago, todos ya en los brazos del Señor, y otros que aún están sirviendo, como el hermano Marcelli, los esposos de muchos misioneros, y la lista sería extremadamente larga. Pero hermanos, Dios obró en sus vidas. Cuando el Espíritu Santo llegó a sus vidas cambiaron. Una vez, una hermana misionera llamada Neris se enamoró de un muchacho que, si no me equivoco, era del Chaco. Antes de casarse, este muchacho vino a visitarnos.
vino al Uruguay. Y la verdad que cuando uno lo miraba y miraba a la hermana Neris, no entendía nada. Las culturas eran muy distintas, eran formas de ver las cosas muy distintas, formas de hablar muy distintas, cosas que nosotros no estábamos acostumbrados. Quizás a nuestros ojos era una persona no muy instruida, quizás era lo que uno no esperaba, o quizás no era lo que uno esperaba para la misionera, y más como era Neris, pero era un hermano que demostró estar lleno del Espíritu Santo. Se casaron, tuvieron unos años en Argentina, el Señor les dio 3 hermosas hijas, después se fueron a Puerto Rico, y el chaqueño, que quizás nadie lo tenía en cuenta, llegó a ser el supervisor de todas las iglesias de la isla. Amén. Hermanos, cuando uno entrega su vida y permite que el Espíritu Santo obre en su vida, Dios hace cosas maravillosas. Dios cambia, Dios transforma. Amén. Pero no solamente tenemos que permitir que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, sino permitir que obra. ¿Todas estas personas son perfectas? Indudablemente que no. Tienen y tenemos errores, tienen y tenemos días grises, a veces son caprichosos, a veces somos caprichosos. No todos les caemos simpáticos a todo el mundo. Somos humanos. Amén. Pero me encanta lo que decía Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Y por qué hablamos tanto de todas estas cosas, hermanos? Porque hoy, 31 de mayo, es el día de Pentecostés. Es el día que se celebraba la fiesta de Pentecostés. Antiguamente, 50 días después de la Pascua, por eso es Penta, 50 o 7 semanas, como usted quiera, los judíos celebraban Pentecostés. Y ese día, después de la ascensión del Señor, o sea, 50 días después de la Pascua, no la ascensión, sino desde la crucifixión del Señor, ¿sí? 50 días después de la Pascua, cuando los discípulos estaban juntos, unánimes, reunidos, en un mismo sentir como estamos nosotros ahora, cayó el Espíritu Santo y bautizó a todas aquellas personas con Espíritu Santo y fuego. Hermanos, oremos para que el Espíritu Santo siga bautizando vida. Oremos para que el Espíritu Santo nos cambie, que permitamos que ese Espíritu Santo cambie nuestras vidas. Recordemos el título, Dinamita de Dios, Poder de Dios, ¿sí? Pero recibiréis poder, recibiréis esto de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso es lo importante, hermano. A mí me encanta cortar este versículo aquí, y me seréis testigos. El Espíritu Santo de Dios es entre todas las cosas para ser testigos. Sí glorificamos a Dios de manera distinta, sí alabamos a Dios de otra manera, sí podemos tener otra comunión con Dios, pero lo importante es ser testigo del poder de Dios. En la iglesia, hermanos, mire, podemos tener muchas más manifestaciones del poder de Dios, pero estamos allí todos juntos, ¿sí? Alabando y glorificando a Dios juntos en un ambiente especial. Pero lo importante es cuando salimos de esa puerta para afuera. Lo importante es cuando estamos en nuestro lugar de trabajo. Lo importante es ser testigo cuando estamos con nuestros familiares. Lo importante es ser testigo en cada momento de nuestra vida, demostrando que hay poder en el nombre del Señor. Y hoy es una linda mañana para reflexionar en esto. ¿Qué tan testigo del Señor estoy siendo? ¿Qué tanto estoy permitiendo que el Espíritu de Dios cambie mi vida? Hermanos, vuelvo y le digo, esto no es de un día para el otro. Esto lleva oración, lleva búsqueda de Dios, llega a tener conocimiento de su palabra, llega a meternos a estar con el Señor, ¿sí? Dios nos cambia de un momento al otro, pero nosotros tenemos que permitir que ese Espíritu Santo de Dios continúe transformando nuestra vida. Como dije, una linda mañana para reflexionar en esto. Busquemos llenarnos más del Señor y sigamos siendo testigos de su poder. Permitamos que la dinamita de Dios cambie todo nuestro ser. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos que no sabemos qué va a suceder mañana. Todo esto es nuevo, nunca ha sucedido en la historia de la humanidad algo como lo que estamos viviendo ahora.
pero el Espíritu Santo de Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Al Señor esto no lo agarra desprevenido, porque Él ya sabe lo que va a pasar. Él ya sabe cómo termina la historia. Así que confiemos en Él, que nos va a llevar a buen puerto. Una linda mañana, como les dije, para reflexionar en esto. Una linda mañana para llenarnos del Espíritu Santo de Dios y permitir que este Pentecostés, que durante siglos se está celebrando, siga siendo una realidad en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, nos fortaleces, Señor, y dejas en tu palabra cada uno de estos testimonios para que entendamos que el poder de Dios es real y que es una fuerza que continuamente está actuando en nuestra vida. Gracias, Señor, por los testimonios vivos que tenemos. Gracias por cada persona que hemos conocido, Señor, que la hemos visto y que tú estás transformado y se ha permitido transformar por tu poder divino. Señor, ayúdanos a ser cada día mejor para tu gloria y para tu honra, Señor, y que podamos seguir escalando a llegarnos cada día más a ti, acercándonos, Señor, cada día más a ti. Señor, dejamos todo en tus manos, sabiendo que tú has de obrar en tu nombre y por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, permita que el Señor llene su vida. Dios les bendiga y esperemos pronto poder estar juntos en el templo alabando y bendiciendo juntos el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga.